No hay dudas en las cuales hay descontento. O sea, tampoco Maduro está en el país de las maravillas, que todo el mundo lo quiere. Maduro no necesita ayuda externa para desestabilizar el régimen. O sea, solito se basta. Así es, y nosotros ahora vamos a hablar de Colombia. El gobierno y la FARC comenzaron la primera ronda de conversaciones de paz del año. Este lunes se inició en La Habana, Cuba, el primer ciclo de diálogos de paz 2015, año en el que se espera concluya con la firma de un cese al conflicto armado. Jesús Toncel, alias Joaquín Gómez, jefe del bloque sur de las FARC, enfatizó que la guerrilla está dispuesta a seguir el orden de la agenda y convenir como primer paso la reparación a las víctimas antes de sugerir referendos o elecciones, que a su modo de ver son soluciones postizas. Es de nuestro interés que convengamos ya los procedimientos y mecanismos para lograr la reparación a las víctimas por parte de todos los actores vinculados al conflicto, armados y no armados, sin consideración de su estatus, jerarquía, condición u origen. Estas negociaciones se retoman a pesar de las críticas a las medidas del gobierno que plantearon convocar una consulta popular para refrendar un eventual acuerdo de paz con la guerrilla, la misma que es vista por las FARC como una fórmula ajena al proceso por tener motivos electorales. Por otro lado, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que se reunirá con el procurador general Alejandro Ordóñez para informarle a detalle sobre el ciclo de negociaciones. Este nuevo ciclo, un ciclo muy importante porque ya se están hablando los temas claves, temas más difíciles, y yo creo que deben estar de regreso alrededor del 12, de manera que después de eso convocaremos al procurador. El jefe de Estado busca aclarar lo dicho por el procurador Ordóñez, que aseguró hace unos días que en Cuba se está negociando en realidad la estructura y conducción de las Fuerzas Armadas. Estas declaraciones se dan luego que Ordóñez rechazara la creación de una policía rural con exintegrantes de las FARC. Tras un receso de un mes y medio en el cual entró en vigor una tregua unilateral indefinida de las FARC, esta nueva ronda de conversaciones de paz se prolongará hasta el 12 de febrero y tiene como punto retomar el estado de las víctimas, el cuarto de los 5 puntos que compone una agenda conjunta en La Habana. Muy bien, se han reanudado las conversaciones, pero de los cuales quizás no hay tanto apuro por parte de Juan Manuel Santos de poder culminar, ¿o no? Bueno, digamos que ya pasó la etapa electoral en donde la elección se convirtió en un referendo sobre si continuar o no el proceso de negociación con las FARC. Santos ya fue reelegido, luego entonces tiene en principio todo el segundo periodo de gobierno para llegar a un acuerdo. Sin embargo, cuando empieza a hablar de la posibilidad de un cese al fuego bilateral, cosa a la que se había resistido hasta ahora el gobierno colombiano, la presunción de muchos es que eso no tendría sentido si el gobierno no creyese que las negociaciones no solo están bien encaminadas, sino que pueden llegar a resultados en un plazo no muy lejano, presumiblemente en el transcurso del año actual. Claro, pero es ese punto en el cual se van a tomar mucho más tiempo, ¿no? Estamos hablando del tema de las reparaciones, es si quieren o no asumir ellos y sobre todo asumir lo que hicieron. Sí, bueno, las FARC probablemente pueda asumir la responsabilidad por los crímenes que cometió, como debe asumirlas también el Estado. El tema es que las FARC no va a reparar probablemente porque, bueno, tiene dinero, el gobierno, pero claro, el gobierno o fuentes o donantes extranjeros, ¿no? La parte más difícil va a ser, y habría que recordar que ya hubo una negociación entre las FARC y otro gobierno colombiano, el tema del desarme, porque tú puedes llegar a un acuerdo sobre reformas, por ejemplo, reforma agraria, y puedes llegar a un acuerdo sobre integración a las Fuerzas Armadas luego del desarme o simplemente que se respete tu integridad física, pero una vez que no tienes armas, los incentivos para el gobierno al momento de cumplir lo acordado desaparecen. La razón por la que el gobierno acordó eso contigo es porque lo presionabas desde el campo de batalla con esas armas. Una vez que dejas esas armas, no queda claro por qué el gobierno tenga que cumplir lo acordado, ni siquiera queda claro por qué tenga que respetar tu integridad física. Y ya hubo el ejemplo anterior en donde las FARC, confiadas en que el acuerdo iba a fructificar, crean una fuerza política y sus militantes son diezmados por los paramilitares. Muy bien, y ahora nos vamos a México con los padres de los normalistas que viajaron a Ginebra para reunirse con representantes de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas. Van a revisar el caso de los estudiantes mexicanos.
Decepcionados por lo que consideran una tentativa del gobierno mexicano por cerrar prematuramente las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes en el estado de Guerrero, los padres de 2 de los normalistas se presentaron ante el Comité sobre Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas en Ginebra para pedir que se haga justicia y se conozca la verdad sobre el destino de sus hijos. Bernabé Abraham e Hilda Legideño denunciaron ante la ONU que la versión oficial dada por la Procuraduría General de México de que todos están muertos se basa solamente en declaraciones y que nadie ha presentado pruebas contundentes para saber qué ocurrió realmente. Se sabe que ambos exhibirán ante el organismo multinacional un documento con los argumentos para solicitar al gobierno mexicano no cerrar el caso. En su participación, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos reconoció que la desaparición forzada es un serio problema para México, en el cual la falta de justicia juega un papel central. La desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa pone de manifiesto, una vez más, que debemos seguir atendiendo los problemas asociados a la pobreza, la exclusión y la corrupción para hacer frente al crimen organizado y la violencia que lo acompaña y así fortalecer las capacidades del Estado en materia de seguridad y justicia. Mientras tanto, la OEA confirmó que entre el 11 y 12 de febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrirá en Washington una investigación sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos. Muy bien, vamos a hacer nosotros una pausa en el programa. Vamos a regresar con mucho más información, entre ellos Japón, que ha anunciado impulsará mecanismos para garantizar la seguridad de sus ciudadanos tras la muerte del periodista. Volvemos.